Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la cosmovisión actual. No cabe duda de que hasta el siglo XIX la ciencia se había desarrollado a partir del esquema conceptual proporcionado por grandes científicos como Galileo y Newton. Es evidente también que había una gran confianza en este modelo y numerosos científicos tuvieron la sensación de que llegaría un día que no quedaría ninguna ley relevante por descubrir. Nada hacía sospechar que dos nuevas ramas de la física iban a transformar completamente nuestra visión del mundo y fueron la teoría de la relatividad en el siglo XX y la física cuántica en el mismo siglo también. Actualmente, como se sabe, ambas teorías son incompatibles entre sí, pero permiten entender respectivamente lo más grande y lo más pequeño de nuestro mundo, de nuestro universo, podríamos decir. De todas maneras, los científicos siguen trabajando para lograr una teoría que sea capaz de unificarlas. Junto a estas teorías han ido cobrando más protagonismo la teoría del caos, que más que una teoría se trata de un campo de investigación que examina los comportamientos aleatorios o imprescindibles en distintas áreas de la ciencia. En esta revolución del macrocosmos hay que citar siempre a Einstein y la teoría de la relatividad, y partir del conocimiento de la diferencia entre macrocosmos y microcosmos. El macrocosmos está compuesto de la palabra grande, macro, y cosmos, mundo, y se refiere al universo entendido como espacio intergaláctico, entre galaxias. En cambio, el microcosmos viene de micro, que es pequeño en griego antiguo, y cosmos, que significa también mundo o universo, y en la antigüedad se refería al ser humano entendido como un universo en miniatura. En la actualidad se aplica al mundo subatómico, también, al microcosmos. En relación con Einstein, es evidente que al publicar la teoría de la relatividad especial en 1905 causó una gran revolución en la ciencia, y esta teoría echaba por tierra las convenciones de la física clásica, ya que afirmaba que no existen un espacio y un tiempo absolutos independientes del sujeto que los experimenta. También para Einstein el espacio y el tiempo forman un continuo cuatridimensional. En 1915 Einstein logró también generalizar esta teoría y publicó la denominada Teoría General de la Relatividad, de la que se derivan consecuencias revolucionarias para la cosmología y también, por supuesto, para la comprensión del universo. Uno de los principios que sustenta la relatividad, o que afirma, es que nada puede ir más rápido que la luz, ni siquiera la interacción gravitatoria. Ya se sabe que la velocidad de la luz es de 300.000 km por segundo aproximadamente, en realidad 299.000 y pico, y también era necesario elaborar de nuevo la teoría de la gravitación, teniendo en cuenta este límite de la velocidad de la luz. Para lograrlo, Einstein introdujo la idea de campo gravitatorio, según el cual la materia deforma la geometría del espacio que la rodea, influyendo de esta manera sobre los cuerpos que se encuentran en él. En este sentido, diríamos que en las proximidades de una gran masa, por ejemplo la de una estrella de tipo medio como es el Sol, el espacio está más curvado y el tiempo transcurre más lentamente, es decir, los relojes se ralentizan o se retrasan. De esta manera, aunque la tendencia natural de los planetas y en general la de todos los cuerpos celestes es recorrer la distancia que se encuentra entre dos puntos por el camino más corto, lo que en física se conoce como geodésica, si el espacio en el que se mueven está curvado, el planeta acabará trazando una órbita a su alrededor. En este sentido, la teoría de la relatividad explicaba los movimientos orbitales de los planetas, pero además se deducen de esta misma teoría consecuencias imprevistas, como que el universo se encuentra en un proceso de expansión. En este sentido, se han hecho a veces en la ciencia muchos diagramas y figuras y simbolizaciones, por ejemplo, de la deformación del espacio-tiempo según la teoría de la relatividad de Einstein. En cuanto a la expansión del universo, que es algo ya demostrado científicamente por pruebas observacionales, etcétera, ya desde la antigüedad prevalecía la idea de que el universo era estático, no era dinámico, es decir, que se mueven los planetas, rotación y traslación, pero el universo en su conjunto como sistema
permanecía en reposo desde la perspectiva de la antigüedad. Esta idea no había sido discutida ni cuestionada por la física newtoniana y de hecho en tiempos de Einstein seguía siendo una creencia tan firme que el propio Einstein pensó que debía de haber algún error en su teoría, ya que si de ella se desprendía que el universo no era estático o no está estático, sino que se encuentra en un proceso continuo de expansión, diríamos los cálculos no se armonizaban. Fue el astrónomo Edmund Hubble, que nació en 1889 y murió en 1953, quien realmente demostró que Einstein tenía razón y diríamos en el sentido de que no había ningún error en el sentido de que el universo se está expandiendo. En 1924, este científico, Hubble, descubrió que la Vía Láctea, en la que estamos, no es la única galaxia del universo como se pensaba o se creía, sino una más entre la infinidad de galaxias desperdigadas como islas por el espacio. Además, Hubble se percató de que las galaxias más alejadas de nuestro sistema se alejan también más deprisa. Y este descubrimiento también condicionaba, o podemos decir que obligaba, a los científicos a replantearse cuestiones como las dimensiones del universo y también rechazar su carácter estático. La confirmación de la expansión del universo generaba a su vez nuevos interrogantes en la cosmología, ya que si el cosmos no es un sistema estático, sino dinámico y por tanto está afectado por el cambio, nos debemos preguntar cómo era el universo en el pasado y aún más, cómo será en el futuro. En cuanto al pasado del universo, existen distintas o diversas teorías al respecto, pero quizás la que es más nombrada y desarrollada y explicada es la teoría del Big Bang, porque se supone que hubo una explosión gigantesca de un punto de energía que existía previamente y es la teoría del Big Bang, de la gran explosión. Hace unos 13.800 millones de años de la que se formaron pues los gases como el hidrógeno, el helio y otros gases y se formaron también las galaxias y el universo entero. Si pudiéramos retroceder en el tiempo, parece que la expansión del universo se invierte en un proceso de contracción de toda su masa en un punto de máxima densidad. En este sentido, la teoría del Big Bang considera que el universo se formó a partir de una gran explosión que debió ocurrir hace unos 13.800 millones de años. A partir de esta enorme explosión se pudieron formar los átomos de hidrógeno, de helio, de litio y de otros elementos que formarían las galaxias que se pueden observar en la actualidad. Esta teoría ha quedado además confirmada de una manera rigurosa y exhaustiva desde la Tierra si se consideran los vestigios que habría dejado esta explosión inicial en forma de radiación de fondo, y estas radiaciones de fondo se han detectado y confirmado. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que es cierta la teoría del Big Bang. En cuanto al futuro del universo, esto plantea ya más problemáticas, más problemas, más complicaciones, y, por ejemplo, está la teoría del Big Crunch, que significa que la historia del universo es la ralentización de un proceso de expansión que se inició en una gran explosión, que es el Big Bang. Pero aparecen varios interrogantes. ¿Esta ralentización será suficiente para detener la expansión del universo? Los científicos se plantean dos posibilidades, o barajan dos posibilidades. La primera es que la acción gravitatoria detendrá la expansión del universo y originará un proceso de contracción del universo, lo que se denomina esta contracción Big Crunch, y que conducirá de nuevo al momento inicial, al momento del Big Bang, a partir del cual se producirá un nuevo Big Bang y así sucesivamente. Según la segunda posibilidad, la expansión continuará indefinidamente y el universo morirá, entre comillas, se podría decir, por enfriamiento al dispersarse la materia y la energía en un espacio cada vez más grande y frío. Son simples hipótesis porque no se sabe cómo va a evolucionar el universo de momento y se sigue investigando por parte de los científicos. En relación con la física cuántica, que también pues revolucionó la ciencia y también la cosmología, en general la física también y la astronomía, pues del siglo XX y también lo está revolucionando en el siglo XXI con los ordenadores cuánticos, por ejemplo, que son muchísimo más potentes que los superordenadores no cuánticos, pues hay que decir que al mismo tiempo que el universo adquiere nuevas dimensiones
y aparecen teorías que podrían explicar su formación y origen, el mundo atómico empezó a revelar también características nuevas, sorprendentes y paradójicas desde el punto de vista de la física clásica o newtoniana. Por ejemplo, está la dualidad onda-partícula. A partir, por ejemplo, de las investigaciones de Einstein y Max Planck, pues se destruye, por ejemplo, la oposición tradicional entre materia y energía, puesto que ambas suelen ser interpretadas y estudiadas atribuyéndoles naturaleza corpuscular y ondulatoria. En el año 1900, Max Planck, un gran físico, descubrió que la energía no se emite de manera continua, sino en paquetes de energía o cuantos. También, poco después, Einstein identificaba los cuantos de la luz, a los que llamó fotones. Además, también hay que considerar que, en consonancia con esta dualidad de la realidad, onda-partícula, en el interior de la física cuántica se elaboraron dos teorías alternativas pero equivalentes. Está, en primer lugar, la mecánica matricial de Werner Heisenberg, en la que esta formulación señala que la interpretación de los procesos físicos como procesos discontinuos de naturaleza corpuscular es lo más coherente, ya que así son nuestras observaciones y el conocimiento que podemos tener de ellas, y por otra parte está la denominada mecánica ondulatoria de Erwin Schrödinger. En esta formulación, diríamos, la interpretación de los procesos físicos como procesos continuos es lo que prevalece y por ello destaca el comportamiento ondulatorio de los átomos de la materia. Estas teorías también estaban basadas en el principio de incertidumbre, que realmente pues supone pues una nueva posibilidad para entender estas cuestiones de la física cuántica y que fue desarrollado principalmente por Werner Heisenberg. Werner Heisenberg era un gran físico que destacaba sobre todo en el ámbito experimental también, y lo que viene a decir este principio de incertidumbre es lo siguiente: que la mecánica cuántica no puede establecer simultáneamente con precisión la posición y la velocidad de una partícula, como el electrón, por ejemplo. Y una de las causas de esta imposibilidad es la inevitable interrelación entre el observador y lo observado, ya que no puede haber observación sin intervención del observador. En este sentido, pues esto es lo que planteaba este principio de incertidumbre. En cuanto a la superposición cuántica, pues una de las consecuencias más novedosas, más sorprendentes de la mecánica cuántica se deriva de las ecuaciones de Schrödinger, que llegan a predecir que dos realidades diferentes y opuestas pueden llegar a superponerse simultáneamente. La teoría realmente ha sido pues comprobada y realmente el propio Schrödinger fue también uno de los primeros físicos en darse cuenta de las sorprendentes consecuencias de su teoría, tal y como se pone de manifiesto en la paradoja conocida como el gato de Schrödinger, y que consiste en lo siguiente: ¿puede un gato estar a la vez vivo y muerto dentro de una caja de experimentación? La ecuación de onda que introduce Erwin Schrödinger es una de las más importantes, diríamos, contribuciones a la física cuántica que este gran físico realizó. Schrödinger explicitó las contradicciones de esta ecuación con el sentido común a través del siguiente ejemplo. Un gato se encuentra encerrado en una caja junto a una botella llena de gas venenoso. Un dispositivo se activa y rompe la botella si se produce la desintegración de una partícula radiactiva, y existe un 50% de posibilidades de que este evento ocurra. Según la física cuántica, antes de hacer la observación, ambos fenómenos están ocurriendo en superposición, de modo que para el mundo macroscópico esto acarrea la conclusión de que el gato tiene que estar vivo y muerto a la vez, desde la perspectiva del mundo macroscópico, por supuesto. En cuanto a la teoría del caos, pues es otra teoría importante y pues surge como descripción de ciertos fenómenos de la realidad que, a pesar de poder expresarse mediante una formulación matemática, escapan a la previsibilidad. De hecho, en un sentido amplio, la palabra caos nos remite a conceptos como confusión o desorden, y la teoría toma este nombre justamente porque surge de la observación de que es precisamente el caos el rasgo característico de muchos procesos naturales.
Podemos decir que también está el denominado efecto mariposa, desarrollado por Edward Lorenz y otros destacados investigadores como Stephen Smale y ya más recientemente Ilya Prigogine o René Thon, etc. Lo que caracteriza a los fenómenos que estudia esta teoría del caos es su gran sensibilidad a las condiciones iniciales. También el problema radica en que la evolución del sistema que se desea explicar adquiere una complejidad creciente. También la teoría del caos ha sido frecuentemente relacionada con la geometría fractal, por ejemplo, pues algunos científicos están convencidos o consideran que es la herramienta adecuada para abordar el estudio de los fenómenos caóticos, dado que puede darnos la clave para ver cómo es posible que surja orden a partir del caos. En definitiva, cada vez más la teoría del caos se aplica en distintas áreas, como por ejemplo biología, economía, sociología, etc. Se pueden pensar las implicaciones filosóficas de todas estas cuestiones científicas en relación con la cosmología, con el cosmos, etc. Algunas de estas implicaciones podrían ser estas. Primero, la imposibilidad de separación sujeto-objeto. Hemos visto ya que con el principio de incertidumbre, para observar algo hay que interaccionar con lo que se está observando. También aspectos de indeterminismo e imprevisibilidad. Tanto la mecánica cuántica, por ejemplo, como la teoría del caos, cuestionan gravemente la imagen determinista del mundo. Por eso llegó a decir Einstein que no creía que Dios jugara a los dados. Según la primera, solo se pueden establecer leyes estadísticas, según la mecánica cuántica, que no predicen con exactitud el resultado de una observación, sino que tan solo calculan sus probabilidades. Y en relación con la teoría del caos, nos enseña que incluso si partiéramos de un enfoque determinista, los fenómenos muy sensibles a las condiciones iniciales impiden que se puedan hacer predicciones fiables a partir de un cierto tiempo. Y por último, pues también a veces se observa un cierto alejamiento respecto al sentido común, ya que la teoría de la relatividad, la física cuántica y la teoría del caos se distancian de nuestras intuiciones y percepciones comunes o habituales, por lo que resultan poco comprensibles para los que no son expertos. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.